¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de la mayoría calificada de Morena, la famosa sobrerepresentación, continúa generando debate, intercambio de opiniones, de interpretaciones jurídicas. Incluso hace unos días se presentó una carta firmada por exdirigentes del Instituto Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, así como también del Tribunal Electoral de nuestro país, en donde piden al INE actual y al Tribunal actual que no otorgue lo que ellos consideran esta sobrerepresentación que iría en contra, incluso señalan, de nuestra Constitución. Postura a la que se sumó el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial. Sin embargo, hemos estado muy atentos a las diferentes reacciones que se han presentado y una de ellas que nos ha llamado la atención es la del maestro Eduardo Andrade, constitucionalista, experto en materia electoral, quien precisamente dio respuesta puntual a esta misiva firmada entre otros por José Golde, Lorenzo Córdoba y el propio Luis Carlos Ugalde. Maestro Andrade, un placer recibirlo en la comunidad. ¿Qué tal, Jesús? Al contrario, el placer es mío. Buenas tardes o noches ya. Oiga, pues de entrada yo le preguntaría, ¿cómo explicamos este debate sobre ahora sí que sobre la sobrerepresentación? ¿Es un debate más político que jurídico? ¿Cómo lo dimensionamos? Yo diría que es esencialmente político, Jesús. Si vemos la parte política primero, veremos que hubo una campaña en donde Morena y sus partidos coaligados plantearon una y otra vez que buscaban el apoyo para alcanzar las dos terceras partes en el Congreso, en las dos cámaras. Recuerdo los mítines donde salía la actual presidenta electa y lo solicitaba. Decía, necesitamos sus votos, 3 de 3 para alcanzar la mayoría calificada. Esta primera parte política significa que la gente que votó estaba apoyando ese planteamiento y con él apoyando las reformas constitucionales, las propuestas de reforma constitucional que estaba haciendo este partido y que había presentado previamente el presidente. Por otro lado, yo diría, este análisis político, que los opositores, la coalición opositora, pensó que no se iba a producir ese fenómeno. Y algunos lo han escrito inclusive. Hasta en las justificaciones de este debate hay quien ha dicho, bueno, sin duda la doctora Sheinbaum ganó, eso no está a discusión, pero ¿por qué va a tener mayoría calificada este grupo de partidos si solo obtuvo el 54% de la votación en el país y ocuparía 74% de la Cámara? Y mi impresión, eso ya lo he rebatido y voy en un momento a la parte jurídica de la interpretación de esta diferencia, pero políticamente, si lo vemos de manera fría, ¿qué pasó? Que el, la coalición de Fuerza y Corazón por México jamás adoptó durante la campaña la posición contestataria de esa propuesta de 3 de 3. Nunca lo plantearon, que sería materia de análisis. ¿Cómo es posible que el partido que tiene en este momento incluso la presidencia de la República se proponga alcanzar una mayoría y los opositores no digan, prácticamente no dijeron nada, no combatían eso durante la campaña, lo han combatido ahora. Todo el combate se ha venido después del resultado. Mi interpretación es que no esperaban ese resultado, que pensaban, no, eso no va a pasar. Y entonces lo dejaron pasar y pasó. Y después se dan cuenta de que están en una posición política que pues los coloca en una situación de, perdón por la repetición, pero de desventaja muy grande. Y reaccionan como si estuvieran en campaña. Están haciendo la campaña post campaña. A mi manera de ver, lo que tendrían que haber hecho es justo lo que están haciendo ahora para oponerse al designio que tenía el Morena y sus aliados para obtener esa mayoría calificada.
¿Y cómo se traduce esto? Que es algo que requiere también verlo en la óptica política, en la no aceptación del resultado. Lo que muchas veces le han reprochado a otras fuerzas, es más, a veces en las entrevistas le dicen a algún candidato a la presidencia, oiga, si no ganara usted, ¿va a aceptar el resultado de la votación? Ujú. Porque se espera, además sería lógico, ¿no? Pues cómo no lo voy a aceptar, si estoy jugando lo voy a aceptar, pero la pregunta lleva esa carga política, esa jiribilla, como diciendo, desconfiamos, pensamos que después de la derrota usted va a cuestionar el resultado. Pues es justamente lo que hoy en día están haciendo los partidos que perdieron, cuestionando un resultado respecto de reglas que conocían perfectamente con antelación. Por un lado, las que tienen que ver con la distribución de los pluris y por otro lado, con las reglas políticas de una campaña. Se fijaron solo en su candidata, en combatir la idea de los programas sociales, perdieron de vista dónde estaba la esencia del debate. Calcularon mal, porque pensaban que solo había que oponerse a lo que también decía la coalición encabezada por Morena, de que si ganaban sus adversarios quitarían los programas sociales. Y solo en eso se concentraron los integrantes de Fuerza y Corazón por México. Y el otro lo abandonaron. Y justo fue por ahí por donde les ganaron. ¿Y por qué la victoria que logró Morena y sus aliados es una victoria correcta y bien representada en las cámaras? No viola la Constitución. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Nuestro sistema de asignación de diputadas y diputados y senadores, pero básicamente voy a diputadas y diputados, consiste en que de los 500 miembros de la Cámara, 300 eligen por el principio de mayoría y 200 de representación proporcional. Nuestro sistema no es absolutamente proporcional. Si lo fuera, tendrían razón quienes dicen cómo va a haber una diferencia de 54% de los votos y 74% de los lugares en el Congreso. Eso no es exactamente proporcional. Pues no, no lo es, porque eso solo ocurre en los sistemas totalmente proporcionales, que los hay en el mundo, como los hay también totalmente mayoritarios. Nuestro sistema, desde yo participé intensamente, ahí lo pueden ver en el diario de las debates, de las reformas de 1977, de la primera reforma política, 50 legislaturas, hace casi medio siglo. Intervine, conozco cómo se diseñó esto, y entonces eran solo 100 de representación proporcional. Y se dijo claramente, nuestro sistema se va a convertir en mixto, porque antes era solo mayoritario, se va a convertir en mixto con dominante mayoritario. ¿Qué quería decir eso? Que habría un predominio del principio de mayoría sobre el de representación proporcional, lo cual se puede hacer en cualquier sistema. Y ese predominio se revela claramente con los números. 300 diputados se eligen por mayoría y 200, 100 menos, por representación proporcional. ¿Cómo opera el sistema mayoritario? Y esto es fácilmente entendible, nada más que es lo que se oculta. En el sistema mayoritario, los candidatos en un distrito, porque se eligen distrito por distrito, de ellos gana el que obtiene más votos que cualquiera de los otros. Y ese gana y se lleva todo. Se lleva toda la representación. Ahí no hay proporcionalidad. Ahí puede ganar por un voto y ganó y se lleva la representación. O puede ocurrir, hay varios candidatos, imaginemos que alguno saca 30% de los votos. Y con ese 30% gana. ¿Por qué? Porque su segundo lugar sacó 25 y otro sacó 20 y otro sacó 15 y otro sacó 10, lo que sea, hasta llenar los 100. Uno diría, bueno, pues ¿cómo si tiene solo la tercera parte? ¿Por qué se va a llevar ese lugar 30%? Pues se lo va a llevar porque lo ganó, porque le ganó a todos los demás separadamente considerados. Entre todos los demás
pueden tener más votos, pero eso ya no importa. Esos votos pierden utilidad, ya no sirven. En un sistema mayoritario los que perdieron se acabó y los votos válidos iguales que se emitieron por ellos dejan de tener utilidad porque alguien ya ganó el lugar. Y entonces, evidentemente, hay una tendencia a la sobrerepresentación como un producto natural. Fíjese, en la Gran Bretaña, que tiene sistema solamente mayoritario, en este momento, el Partido Laborista que ganó la elección, la ganó con 33% de la votación, pero tiene 63% de lugares en la Cámara de los Comunes, 30 puntos más. Y nadie se queja de que eso sea antidemocrático, porque ese es el resultado de un sistema mayoritario. La parte proporcional sirve para atemperar ese producto del sistema mayoritario, porque esos votos que ya no tuvieron utilidad de los perdedores en cada distrito se retoman, como decir, los vamos a sacar de ahí y vamos ahora a contarlos en todo el país. Y según la proporción de votos que los partidos sacan en todo el país, les vamos a repartir los 200, no los otros 300, los 200 que se reparten por representación proporcional. Eso reduce el impacto tan fuerte del sistema mayoritario porque los que fueron derrotados en un distrito tienen la esperanza todavía de decir, bueno, ahí con la suma de mis votos algo sacaré para estar en la Cámara. De manera que la diferencia se explica por eso. Un ejemplo, Partido del Trabajo sacó 6% de los votos en todo el país, pero ganó 38 distritos uninominales. De modo que esos 38 ya los tiene, los ganó por mayoría. Por otro lado está su 6% que se va a servir para calcular cuántos le tocan de los 200. El 6% de 200 son 12. Y entonces se suman 38 que sacó de mayoría y 12 de representación proporcional, son 50, teniendo 6% de la votación. El PRI, por ejemplo, tiene 12% de la votación, pero ganó 9 distritos, 9 nada más. Esos 9 ya los tiene. Vamos a ver cuánto le toca de los 200. El 12% de 200 son 24. Entonces se le dan 24 proporcionales y la suma es 24 más 9, 33. El PT con 6% de los votos, con la mitad de los votos del PRI, va a tener 50. Y el PRI, que tiene el doble de los votos del PT, va a tener 33. Eso es el producto de cómo operan los sistemas. Hay otra objeción que también es necesario aclarar. Dicen los que ahora cuestionan el resultado que muchos distritos acreditados, por ejemplo, a partidos como el PT o el Verde, resultan de que en esos distritos se etiquetó, se sigló, dicen los de siglas, en los convenios de coalición al candidato como del PT, pero que muchos de los votos en realidad fueron para Morena. Pero está registrado en la coalición el candidato como del PT. Y algunos dirán, bueno, es que eso fue transferirle. Yo he leído a algunos colegas que dicen, le transfirieron las curules. No, es el resultado de la aplicación de la ley. La ley da esa opción y todos los partidos la han usado en 2012, la usaron en 2018, porque era una opción legalmente válida. Algunos podrán decir, oigan, tiene deficiencias. A lo mejor sí, pero es legalmente válida. Y se le exige a los partidos que en sus convenios de coalición establezcan justamente eso, que digan por qué partido va jugando este candidato y a qué grupo parlamentario va a pertenecer. Y todos los partidos lo hacen, lo dicen. Si uno revisa los convenios de coalición de esta elección, todos hicieron eso, etiquetaron a sus candidatos. El PRD tiene 70 lugares etiquetados de los 285 que se disputaron por la vía de la alianza.
Es decir, tiene la cuarta parte de los que se inscribieron para participar. Por otro lado, vemos que según la elección de 2021, con un 4% del 40% que sacaron entre PRI, PAN y PRD, eso significa que tiene la décima parte de lo producido por esa coalición. No tiene mucha lógica que un partido que tiene la décima parte de los votos que sacó esa coalición en el pasado, ahora le den la cuarta parte de las postulaciones. Como que no tiene lógica, no es proporcional. ¿Cómo si tenía tan poquita representación? ¿Cómo lo etiquetas en la cuarta parte de los distritos? Pues porque lo pueden hacer, la ley lo permite. Y entonces la coalición Fuerza y Corazón por México le asignó 70 de los distritos a jugar, que no ganó más que uno, creo ganó el PRD. Bueno, eso ya es otro problema, pero de que estaban postulados por ese partido, y así está en los convenios. Y los partidos están obligados a decir eso en los convenios. Y esos convenios no pueden ser ni legales ni constitucionales, en primer lugar, porque están basados en la ley. Pero un argumento más, no los objetaron. Nadie los objetó. Si ahora los derrotados dijeran, oiga, yo objeté desde antes ese convenio y a ver qué hubiera pasado con la impugnación, no fueron impugnados. Y si algo no es impugnado, adquiere plena fuerza de ley. Ya no se puede venir a impugnar después. Es un principio que rige el derecho electoral que se llama principio de definitividad. Las etapas se van cerrando. Ya se cerró la etapa de registro, ya se impugnaron algunos, ya se resolvieron las impugnaciones. Después de que eso ya se resolvió, no pueden venirse a impugnar los registros otra vez. Entonces sería el cuento de nunca acabar. De modo que si no se impugnaron esos convenios, aunque a algunos no les parezca o crean que pueden tener algún conflicto con lo constitucional, que no lo tienen, pero se vale pensar y proponer algún cambio en ese sentido, pero eso sería para el futuro, no para este momento en que ya está el partido a la mitad y no es lógico cambiar las reglas del juego. Todos se inscribieron bajo esas reglas del juego, todos etiquetaron a sus candidatos según el partido bajo esas reglas del juego. Bueno, pues entonces hay que terminar de jugar así y no objetar el resultado o inconformarse con un resultado porque les fue adverso. Y por otro lado se dice, es que eso va contra la pluralidad como valor en el Congreso y les están quitando representación a las fuerzas minoritarias. No se le está quitando representación porque es la que alcanzaron legalmente. Si tienen 26% que lo alcanzaron así en las urnas, pues ahí están y ahí están sus voces y ahí estará su presencia en la medida en que obtuvieron esos lugares. Se dice, es que entonces pueden reformar la Constitución solos y dar la impresión de que fuera uno solo, un partido, que la coalición Morena, Verde y PT fuera un partido. No, las coaliciones no son consideradas ni constitucionalmente ni legalmente como un solo partido. Son tres partidos. Cada partido tiene su personalidad propia. Cada partido ocupa un lugar en la boleta. No van juntos. Antes, en otro tiempo, iban juntos sus distintos emblemas. En la elección de Fox, iban juntos los emblemas, tanto del PAN como del Verde, y se votaba por la coalición. Pero ¿qué pasaba entonces? Que esos votos por la coalición, para poder saber cómo se iban a repartir a los partidos que estaban adentro de la coalición, los partidos pactaban en un convenio cómo se iba a hacer ese reparto. Y los partidos chiquitos generalmente decían, oye, garantízame que me vas a pasar los votos suficientes para no perder el registro. Y se los garantizaban. A eso se le llamó cláusula de vida eterna, ¿no? Que garantizaban los partidos, bueno, yo voy en la coalición y a mí pase lo que pase, como no se pueden identificar los votos que vinieron por mí o no, me van a dar los que resultan del convenio.
Como eso se consideró indebido, ahora mientras se debía, pues era legal, pero se cambió la ley para separar a los partidos claramente, para que cada uno vaya por separado en el recuento de los votos, y eso se logra poniéndolos por separado en la boleta, un recuadro distinto para cada uno. Que si tienen un candidato común de coalición, los votos se van a sumar a ese candidato, pero permanecerán para el cómputo de lo que corresponde a cada partido como lo señalado para cada partido. Y si una vez que se obtienen esos votos, los partidos se mantienen dentro de una regla que no he mencionado, pero que existe en la Constitución, que ningún partido puede rebasar más del 8% de sobrerepresentación. ¿Qué quiere decir? Que aunque se admite que va a producirse una sobrerepresentación, esta no debe rebasar en porcentaje de lo obtenido en las urnas más del 8% de ocupación en el Congreso. Si uno revisa los votos de cada uno de los partidos coaligados ganadores, ninguno se pasa del 8%. ¿Por qué? Porque finalmente la estrategia, que es una estrategia que han seguido válidamente otros partidos, fue justamente etiquetar los candidatos de la manera más adecuada para que la coalición equilibrara sus representaciones y no se pasara la sobrerepresentación. Por la sobrerepresentación se juzga por partido, así lo dice la Constitución. Y si cada coalición cuidó, porque lo cuidó y lo han cuidado siempre, que cada partido no se le pasara, estaba en su derecho. Cuando se usan, dicen, es un fraude a la ley. No, no. Es entender cómo es la ley y poder colocarse en el supuesto más favorable. Yo pongo un ejemplo a mis alumnos. En materia fiscal, hasta hace poco tiempo, la ley permitía que las empresas compensaran las ganancias de una con las pérdidas de otra si todas pertenecían a un mismo conglomerado. Y entonces, ¿qué hacían las empresas? Lo que les permitía la ley. Decían, a ver, esto que gané, que tuve de utilidad en esta empresa, compénsamelo con lo que perdió otra empresa que tengo. Y entonces voy a pagar menos impuestos, porque ya la utilidad de la más grande sí disminuyó, porque la más chica, la que perdió, va a obtener una ventaja de que le compensen esa utilidad con la pérdida de la otra. Eso ya se cambió. Entonces ya se cambió, ya no se puede hacer. Pero mientras se podía hacer, se hacía. Y no era ni legal ni constitucional. Era decir, esto me lo permite la ley, pues voy a hacer lo mejor posible para salir favorecido en los términos de la ley, que es lo mismo que han hecho, por cierto, 2012, 2018 y ahora todas las coaliciones, buscar el mayor equilibrio. Eso hizo la coalición ganadora. Y entonces, por eso tiene esa representatividad que se ganó en las urnas y que se quiere cuestionar en este momento, ¿no? No sé si Mi querido eso maestro, aclara algunas cosas o más. Mi querido maestro Eduardo Andrade, de verdad, muy claro cada uno de los puntos que nos explica, que nos ayuda a entender precisamente, sobre todo en esta discusión y todo lo que se ha dicho alrededor precisamente de ella, no en cada uno de los puntos, desde el tema de las coaliciones, desde el porcentaje, por supuesto, la interpretación de la propia ley y los términos que son tan importantes, porque todos sabemos cómo se discuten las narrativas cuando nos dicen es un fraude o se está violentando la ley. La realidad es que la ley ahí está, se jugó con esas reglas, como bien lo dijo usted, y el resultado fue tal cual. Yo quiero agradecerle de verdad estos minutos para nuestra comunidad. No, no tiene por qué, al contrario, Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de explicar estos temas, ¿no? Porque comento algo más, algunos dicen, es que se van a quedar solo en una cantidad mucho menor, el 26%, no van a poder ni siquiera interponer una acción de inconstitucionalidad porque no ocupan el 33% que les daría lugar a esas acciones de inconstitucionalidad. Pues no lo ocupan porque no lo alcanzan. No hay ninguna disposición constitucional que obligue
a decir a las minorías, dales, y aunque no las alcances, dales el 33% para que puedan interponer acciones de inconstitucionalidad. No la hay. Ha habido algunas normas de ese tipo en otros tiempos para garantizar la mayoría en el Congreso. No me detendré por el tiempo. O sea que la Constitución puede llegar a poner ese tipo de cláusulas. Es decir, pues dale a la mayoría, a las minorías siempre, pase lo que pase, la posibilidad de tener el 33%. Pero eso no dice la Constitución. Entonces, si no alcanzan a interponer una acción de inconstitucionalidad, pues que es que no les da derecho el resultado. Ahora, no quedan indefensas porque existe el amparo. El amparo es otro medio de cuestionar la constitucionalidad de una ley. Pueden no tener la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad, pero tienen el amparo. Y por último, pretender darle necesariamente a los partidos minoritarios la posibilidad de oponerse siempre a las políticas mayoritarias sería algo muy antidemocrático, sería darles un derecho de veto, ¿no? Pues mira, la mayoría va a resolver como le toca resolver, pero tú lo puedes vetar. Eso es absurdo, la minoría tiene que acatar en una asamblea de condóminos, ¿no? Para no ir muy lejos. Pues si un condómino más vota en un sentido y dicen vamos a aprobar esta cuota nueva, mayor para el condominio, todos se aguantan, ¿no? Los que perdieron, perdieron. Y no pueden salir a decir, no, es injusto. Oiga, casi éramos el mismo número, nada más que nos ganaron por uno. Entonces, pues denos chance de que nosotros, en vez de pagar lo que acordaron, sigamos pagando lo de antes, o a lo mejor hasta menos, porque proporcionalmente hubo diferencias de apenas un voto en la decisión, pues no. Sería para eso, la regla de la mayoría es la regla democrática por excelencia. No se puede darle a la minoría el derecho de veto permanente, ¿no?